Hola chicos, continuamos en la semana 35. Para este segundo día corresponde el área de comunicación. La actividad se titula Leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. La meta a lograr será hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedan ustedes utilizar al elaborar el panel del Bicentenario. Esto cuando concluyamos el proyecto que, ya saben, dura 2 semanas. Empecemos entonces teniendo en cuenta lo siguiente. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas más antiguas de expresión artística. El centro de su estética se encuentra en el empleo de las palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico. Por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. A continuación, observemos esta línea de tiempo sobre 3 célebres escritores de la literatura peruana, como son Ricardo Palma, José Santos Chocano y Marcos Martos. Muy bien, en esta línea observamos años y siglos y tenemos algunos referentes. El primer referente es que en 1821 se declaró la independencia del Perú. Muy bien. En 1833 nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú, y fallece 2 años antes que se cumpliera el centenario, es decir, los 100 años de la independencia de nuestro país. En 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú, y fallece 13 años después del centenario de la independencia. Y sabemos entonces que si la independencia se proclamó en 1821, significa que en 1921 se celebró el centenario de esta fecha importante. Se cumplió 100 años de la independencia del Perú. En 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de haberse proclamado la independencia del Perú. Él continúa publicando poesía. Y en el 2021, es decir, el próximo año, cumpliremos o celebraremos el bicentenario de la independencia del Perú. Los 200 años siendo libres. Reflexionemos entonces. ¿Se dieron cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Cuánto habrá influido en ellos la historia y los acontecimientos sociales de su época? Preguntitas así para pensar, chicos. Ahora sí, a prepararse para leer. Los poemas propuestos para el día de hoy se encuentran en formato de audio y uno de ellos también en video. Cuando ustedes ingresen a los enlaces que se les va a brindar, exploren el contenido total de la página. Lean el nombre del poema, del autor del poema y de la persona que recita este poema. Y anoten estos datos y otros datos importantes que ustedes consideren.
También identifiquen dónde se encuentran los poemas escritos, los audios de los poemas y en uno de los casos el video. Es decir, como ya mencioné, exploren la página y decidan qué poema desean leer primero. Ya preparados, entonces, iniciarán con esta hermosa experiencia de lectura. Para esto accederán a los poemas utilizando los enlaces que se les va a proporcionar. El primer enlace corresponde al poema titulado Blasón, cuyo autor es José Santos Chocano. Y el segundo enlace corresponde al poema titulado El Perú. Su autor es Marco Martos. Cuando ustedes estén en la página, reproduzcan los audios y al reproducir los audios, cierren los ojos y presten mucha atención para que puedan viajar en el tiempo y recrear mentalmente los versos que van escuchando. Luego, si desean, vuelvan a escuchar los audios para disfrutar esta vez de la sonoridad y del ritmo de los poemas y también identificar las emociones que van generando en ustedes. Después de leer los dos poemas, hagan clic en el nombre del autor para que conozcan un poco más acerca de sus datos biográficos. Para seguir comprendiendo, ahora leeremos algunos datos de los poemas. Empezamos con el poema Blasón. Este poema fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de que se cumplan 100 años de nuestra independencia. En aquella época ocurrió la guerra con Chile y se hicieron grandes esfuerzos por reconstruir la patria y dignificar al indio. Aún estaban muy marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón, que es el título del poema, significa escudo de armas de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano, el autor del poema, este poema es como el escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. Ahora vamos con datos resaltantes del poema El Perú. Este poema fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en 1990, después de aproximadamente 170 años de nuestra independencia. Con todo lo sucedido hasta ese momento, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había cambiado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú, a solicitud de un grupo de maestras. Miren qué dato importante de este poema. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. Entonces, chicos, ahora teniendo estos datos, podemos entender un poquito más los poemas propuestos para hoy. Habiendo leído los dos poemas y también estos datos resaltantes que acabamos de mencionar, que nos ayudaron a comprender un poquito más el contexto en el que se escribieron estos poemas, responderán las siguientes preguntas. ¿Qué poema les gustó más? ¿El Blasón o el Perú? ¿Por qué? ¿Por qué el otro poema no les gustó mucho o les gustó menos? ¿Qué rescatarían del poema que les gustó menos? Luego van a escribir los dos poemas y los van a comparar. ¿Tienen la misma cantidad de versos? Recuerden que cada verso es cada oración o cada línea en el poema.
¿Cómo se dieron cuenta de cuántos versos tiene cada poema? Ahora, ¿ambos poemas tratan del mismo tema? ¿Alguno de los poemas tiene rima? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué características de los poemas creen que los hagan bellos y melodiosos? Y van a mencionar, o en todo caso subrayan, un fragmento de cada poema que les parezca bello y melodioso. Y expliquen por qué les parece. Siguiente. ¿Qué querrá decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Siguiente pregunta. ¿Por qué creen que Chocano menciona al sol y al coloniaje en su poema? Siguiente pregunta. ¿Qué querrá decir Martos con estos versos? No es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Por qué creen que Martos menciona la palabra sueños al final del poema? Siguiente. Van a subrayar o pintar las frases o los versos relacionados con la peruanidad que más les gustaron a ustedes. Puede ser de uno de los poemas o de ambos. Entonces, aquí están los dos poemas. Van a subrayar, como ya mencioné, los versos que más les gustaron a ustedes y que demuestran peruanidad. Y puede ser de un solo poema o de ambos. Y luego van a seleccionar de todo lo que han subrayado o pintado solo 3 versos o frases. Y los van a escribir a manera de lista para explicar luego qué les gustó de cada uno de esos 3 versos que han seleccionado. Para este momento, chicos, ya ustedes se habrán dado cuenta que ambos poemas transmiten identidad y amor por el Perú. Esos sentimientos se sustentan en lo que piensan los autores sobre nuestro país y en cómo se vinculan con la sociedad. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación con lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de estos días, chicos, seguiremos profundizando a partir de ello y vamos a valorar la trascendencia de celebrar dentro de poco el bicentenario de nuestra independencia, es decir, nuestros 200 años siendo libres. ¿De quién? Del poder o de la influencia de los españoles. Además de los dos poemas, tendrán la oportunidad, chicos, de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. En estas tradiciones, él muestra parte de las costumbres y los pensamientos del siglo XIX en el Perú. Aquí algunas recomendaciones para el momento que ustedes lean una de estas tradiciones. Primero, antes de escoger la tradición que ustedes desean leer, van a revisar la portada del libro y van a identificar el título de la obra, el autor y la casa editora. Si desean, lean los datos biográficos del autor o directamente busquen el índice y escojan la tradición que más les llame la atención. Aquí está el índice. Tiene varias tradiciones, por ejemplo, está Al pie de la letra, Al rincón quita calzón, Los 7 pelos del diablo, Historia de un cañoncito, 6 por 6 son 36, Truenos en Lima, La laguna del diablo. Ustedes elijan por el título qué tradición les llama la atención leer.
Habiendo elegido la tradición que desean leer, durante la lectura no se preocupen si no comprenden algunas expresiones o no les suenan comunes, pues corresponden al lenguaje de la época. Pongan atención a las costumbres y actitudes propias de ese tiempo y seguramente ustedes se podrán percatar de que algunas de esas costumbres y actitudes se mantienen en la actualidad. Luego de haber leído la tradición que eligieron, van a responder las preguntas. ¿De qué trata la tradición que elegiste? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención? Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas en aquella época? Continuando, van a evaluar sus aprendizajes sobre la base de estos criterios. ¿Señalaste los datos básicos de los poemas, como el título, autor y quién los recitó? ¿Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos? ¿Mencionaste diferencias entre los poemas? ¿Recuerdan? Tenían rima, cuántos versos, etcétera. ¿Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos? ¿Hiciste un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificaste su elección? Recuerden, cuando ustedes subrayaron las frases, versos que más les gustaron y luego han extraído 3 y explicado el por qué los han elegido. Ahí hicieron este criterio. Y el último criterio, ¿explicaste cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas? Recuerden, chicos, que han leído los 2 poemas para hacer un listado de expresiones o versos de su preferencia relacionados con la peruanidad y utilizarlos en el panel del bicentenario que se va a elaborar al final del proyecto. Además, anímense a leer obras de otros autores o autoras de nuestro país de gran reconocimiento nacional e internacional, como por ejemplo José María Arguedas, Blanca Varela, Julio Ramón Ribeiro, Clorinda Mato de Turner, César Vallejo, etc. Pidan a un familiar que les ayude en la búsqueda de libros físicos o virtuales y vivan la hermosa experiencia de la lectura. Reunidos como de costumbre en familia, léanles uno de los textos que el día de hoy se ha propuesto. Luego dialoguen sobre sus impresiones acerca del texto. Comenten también sus ideas sobre el bicentenario y la importancia de la literatura como expresión de las vivencias y los sentimientos en determinados momentos de la historia. Culminen la actividad con la reflexión. ¿Qué fue lo más interesante de esta actividad? ¿Cómo se sintieron cuando leyeron el poema que más les gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a su mente sobre la literatura como manifestación artística? ¿Qué se les hizo fácil y qué fue difícil al leer los poemas? ¿Por qué? ¿Y qué podrían hacer para mejorar cuando desarrollen una actividad similar?